Buenos días para todos, bienvenidos a mi clase. Mi nombre es Freddy Henao Restrepo, soy docente de la institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro. En el día de hoy quiero compartirles en la clase el tema de las funciones, cómo se entienden las funciones en matemáticas, y es un tema que va dirigido para el ciclo de octavo y noveno. La idea es que entendamos cómo las funciones las podemos ver en la cotidianidad, las podemos ver en el día a día, y por eso para esta clase les propongo el siguiente aprendizaje y es reconocer el concepto de función en diferentes contextos, que entendamos que en el día a día yo puedo encontrarme con ese concepto, lo puedo interpretar y me puedo ayudar de él para interpretar otras situaciones. Vamos a centrarnos en la competencia del razonamiento matemático y nos vamos a enfocar en el componente numérico variacional. Muy bien, antes de iniciar con el tema como tal, vamos a arrancar con el momento uno de la secuencia didáctica, que es la exploración o los saberes previos. Y vamos a mirar cómo se entiende el concepto de función en una bicicleta. Y para ello, pues nos vamos a valer del número de llantas que tiene la bicicleta. Entonces, yo tengo una tabla como esta, donde aparecen dos variables, que es el número de bicicletas y el número de llantas. Claro, dependiendo del número de bicicletas, va a depender el número de llantas. Por ejemplo, si yo tengo tres bicicletas, pues vamos a tener la relación de seis llantas. Tres se relaciona con seis. Si yo tengo seis bicicletas, pues vamos a tener el doble de llantas, que sería 12. Si yo tengo 13 bicicletas, vamos a tener 26 llantas y así sucesivamente nos vamos yendo. Claro, la relación que se está estableciendo entre las dos variables, número de bicicletas y número de llantas, pues obviamente va a depender de varias cosas. Una, el número de llantas va a depender del número de bicicletas, pero también se puede dar una relación recíproca. Vamos a analizar esta pregunta también con la misma situación y dice, ¿qué relaciones encuentras entre el número de bicicletas y el número de llantas? Esa es una pregunta que está abierta para que la analicemos. Entonces miremos, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo 13 bicicletas? En este caso yo tendría 26 llantas, ¿cierto? Si yo tengo 100 bicicletas, voy a tener 200 llantas. ¿Qué pasa en el caso de tener 150 bicicletas? ¿Cuántas llantas voy a tener en ese caso? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una relación de, según el número de llantas, se me va a presentar el doble de las bicicletas. Es decir, si tengo 12 llantas, estamos hablando de 6 bicicletas, o lo que se podría entender en sentido contrario, si yo tengo 6 bicicletas, tendría 12 llantas, es decir, el número de bicicletas sería la mitad del número de llantas. Esa es la relación que se puede establecer entre las dos variables. Analicemos una tercera pregunta. ¿Crees que en algún momento en un número diferente de bicicletas se repite un mismo número de llantas? ¿Será posible que en esta relación, si yo coloco aquí cualquier número de bicicletas, por ejemplo, yo coloco 3 bicicletas y por aquí coloqué 150, no sé, en algún momento podríamos encontrar que la flechita caiga sobre un mismo número? Efectivamente, la respuesta es no, ¿cierto? Porque en nuestra cotidianidad, si conocemos una bicicleta, sabemos perfectamente que si estoy hablando de 6 bicicletas, entonces yo estaría hablando del doble, que serían 12 llantas. Entonces, en ningún momento se podría repetir en un número diferente de bicicletas un mismo número de llantas. Muy bien. Hasta ahí estamos hablando de relaciones, que sería en este caso, pero que es una relación que me está acercando el concepto de función. Vamos a entrar al momento número 2, que es el momento de la estructuración, y vamos a analizar como algunas cosas relacionadas pues precisamente con el tema que estamos trabajando. Pero para ello, antes de entrar como a definir cosas, quiero que interpretemos algunas situaciones y para eso nos vamos a valer de la situación número 2, que en este plano cartesiano me están representando una situación que está relacionado con un operador de telefonía celular que cobra 500 pesos por el minuto. Entonces en el plano me van a relacionar dos variables: el valor del minuto versus los minutos consumidos. Entonces aparece un primer interrogante y es, ¿qué representa cada uno de los puntos en el plano cartesiano? Entonces vamos a analizarlos. Claro, si yo tengo aquí, por ejemplo, el punto verde que me está representando, que si yo me consumo 3 minutos, debería estar pagando 1.500 pesos. Esta línea, este punto se puso aquí aislado de manera intencional pensando en que sobre esta línea pueden haber infinitos puntos, pero cada uno de los puntos que usted coloque, si prolonga la línea, se va a dar cuenta que esos puntos deben pertenecer a la línea, lo que le llaman los puntos colineales. Por ejemplo, para este caso tenemos 8 minutos consumidos, ¿cuánto dinero debería pagar? Entonces aquí yo voy que en 6 minutos son 3.000, en 7 son 3.500 y en 8 minutos pues estamos hablando de 4.000 pesos. Entonces, ¿qué representa cada uno de los puntos en el plano cartesiano? Representa el valor pagado dependiendo del consumo de minutos. Vamos para una segunda pregunta y es, si el valor pagado por una persona es de 5.000 pesos, ¿cuántos minutos se empleó?
Entonces vamos a analizarlo. Volvamos al plano cartesiano, estamos siempre con la relación del operador de telefonía, entonces analizamos. Si en 5 minutos, esa podría ser la base, si en 5 minutos me gasté 2.500, en el doble de plata me voy a gastar el doble de minutos, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta sería 10 minutos. Quiere decir que si yo sigo construyendo este plano cartesiano hasta el 10 y luego construyo en la Y, me voy a dar cuenta que en su momento de la intersección va a ser que en 10 minutos me voy a encontrar con el valor de 5.000 pesos. Sería un ejercicio interesante que lo pudiera seguir construyendo. Para una segunda pregunta me dicen, ¿cuál es el costo de 20 minutos? Pues ya la pregunta anterior me va a ayudar para eso, ¿cierto? Basémonos en el plano cartesiano nuevamente, y si en 5 minutos pagué 2.500, vamos a centrarnos en 20 minutos, quiere decir que en 10 minutos voy a pagar 5.000, como lo vimos en la pregunta anterior. Entonces, si en 10 minutos pago 5.000, en 20 minutos, que sería el doble de 10, efectivamente voy a pagar 10.000 pesos, ¿cierto? Y si quiero también construir, si quiero terminar esta gráfica y encontrar la respuesta, pues simplemente puedo seguir construyendo el plano cartesiano y voy a encontrar la representación. Y se van a dar cuenta que cada uno de los puntos que voy encontrando se van a ir uniendo en esta línea recta. Muy bien. Hay una expresión matemática, siempre cuando hablamos de funciones, hay algo que la representa, una expresión general, en este caso es la expresión f de x igual a 500x. ¿Qué quiere decir eso? Miren, si la x corresponde al número de minutos, entonces vamos a analizar. Por ejemplo, cojamos el 7 minutos. Si la x vale 7, entonces yo voy a multiplicar 5 por 7, 35, le agrego dos ceros, quiere decir que en 7 minutos, aquí yo debería colocar el 3.500. Si ustedes siguen construyendo esta tabla, vamos a analizar, por ejemplo, acá, en 20 minutos, 5 por 20 me va a dar 10.000. Entonces, en este caso, efectivamente estamos comprobando que esta es la expresión que me va a representar el costo en cualquier número de minutos. Ahora sí, definamos un par de conceptos. ¿Qué se entiende entonces por función? En general podemos entender que una función es una relación entre dos variables. En el caso de la bicicleta estamos relacionando número de llantas con número de bicicletas. En el caso de los minutos estamos relacionando el costo de los minutos versus el número de minutos que estamos consumiendo. Pero ahí van a aparecer unas variables que son las dependientes y las independientes. Por ejemplo, en los minutos, ¿cuál es la variable independiente? Sería el número de minutos. Es decir, dependiendo del número de minutos, yo voy a pagar determinada plata. Entonces, en ese caso, la variable independiente son en los minutos y la variable dependiente es el costo que voy a pagar. Y miremos que siempre va a haber un único valor. Es decir, si yo consumo un minuto, voy a pagar un valor, pero si consumo 3 minutos, voy a pagar un valor totalmente diferente. Entonces, en últimas, eso es lo que entendemos por el concepto de función. Es una relación donde se aparecen dos variables, una dependiente y otra independiente. Analicemos, por ejemplo, acá, con la situación del momento exploratorio con el número de bicicleta. Entonces, ya tuve estos valores dependiendo de las bicicletas, entonces vamos a representar los valores en el plano cartesiano. Por ejemplo, 3 bicicletas corresponde a 6 llantas, 6 bicicletas a 12 llantas, 13 a 26 y así nos vamos yendo hasta completarla toda. Pero ¿qué pasa? Claro, si yo trazo sobre estos puntos una línea recta, que son puntos colineales, es decir, están sobre la misma línea recta, efectivamente voy a encontrar esta gráfica. Que esta gráfica ya me va a llevar a un concepto más específico de la función, pero es una función de tipo lineal, ¿cierto? Vamos a identificar las variables dependientes e independientes. Por ejemplo, la variable independiente es el número de bicicletas, ¿cierto? Puede haber cualquier número de bicicletas y el número de llantas va a depender precisamente de ese número de bicicletas, ¿cierto? Y va a haber una expresión general, como lo decíamos ahora, que me va a representar y analicémoslo acá. ¿Por qué f de x igual a 2x me representa toda esta situación? Analicémoslo. Vamos a analizarlo acá. Por ejemplo, tomemos el caso de 13. 13 es el número de bicicletas, que es la variable x, entonces yo podría colocar acá en x, podría colocar el 13 y efectúo la operación 2 por 13 me va a dar 26, que efectivamente es lo que está acá. Es decir, con esta expresión yo podría encontrar el número de llantas en cualquier cantidad de bicicletas. Muy bien, vamos para el momento 3, que es el de la práctica y la transferencia, y analicemos esta situación que nos están presentando, donde a grosso modo me están hablando de unas baldosas de forma rectangular que están puestas de esta manera. Entonces aquí me están preguntando, ¿cuál es el perímetro, la suma de los lados de las baldosas que están en estas tres posiciones? Entonces, si yo analizo el perímetro sería 5 en la posición 1, 5 más 5, 10, 11 y 12. O sea que en la posición 1 van a ser 12 el perímetro, en la posición 2 va a ser 14 y en la posición 3,
5 más 5, 10, más 3, 13, más 3, 16. Miren que van subiendo de 2 en 2, 12, 14, 16, así nos podríamos ir yendo. Vamos a completar esta tabla con ayuda de lo que ya teníamos de los perímetros. Y vamos a analizar las dos variables, posición versus perímetro. Entonces ya dijimos que en la posición 1 hay 12, en la 12 hay 14, en la 3, 16 y así nos vamos yendo, ¿cierto? Esa sería. Y yo esta tabla posteriormente, si la llevo a un plano cartesiano, que sea un ejercicio importante que ustedes podrían hacer, vamos a mirar qué tipo de representación se me da. Muy bien. Ahora, analicemos esta otra pregunta con base en la misma situación. Se sabe que esta situación va a estar representada por esta expresión matemática. Con base en esa expresión, yo podría responder cualquier pregunta relacionada con el perímetro en cualquier posición de la baldosa. Por ejemplo, ¿cuál es el perímetro de la baldosa en la posición 25? Entonces, claro, si yo tengo que X, si yo lo llevara al plano cartesiano, yo podría analizar que X sería la variable independiente, perdón, y en el eje Y podría representar la variable dependiente. Es decir, ¿quién es la independiente? Sería la posición de la baldosa. Puede ser cualquier posición. Y el perímetro va a depender de la posición de la baldosa. Es decir, entonces, si yo la X vale 25, si yo multiplico 2 por 25 me va a dar 50. Si yo hago esta suma me va a dar 60. Quiere decir que el perímetro en la posición 25 me va a dar 60. Y así, con esta expresión, yo podría corroborar los resultados que hicimos, que llenamos en la tabla anterior. Muy bien. Ahora los quiero invitar, dejar este ejercicio para que lo piensen, para que lo analicen y la invitación es plantear algunas preguntas con base en esta imagen del taxi que estén relacionadas con el concepto de función. Por ejemplo, yo les voy a regalar alguna. La primera podría ser, ¿qué relaciones encuentras entre el número de taxis y el número de llantas? Es muy parecido a lo de la bicicleta. Les dejo ahí la pregunta para que la respondan. Si hay un total de 15 taxis, ¿cuántas llantas se podrán contar? Es otra pregunta que me enfoca el concepto de función, me lleva al concepto de función, pero que también me permite precisamente analizar ese concepto en un contexto específico, que es un taxi. También los invito a que la respondan. Y aquí hay una tabla que va a relacionar dos variables, que es el número de taxis. ¿Cuál sería la otra variable? Sería el número de llantas, ¿cierto? Entonces ustedes van a llenar la tabla con la variable que falta y vamos a llenar todos estos datos. Por ejemplo, en un taxi yo tendría 4 llantas. ¿Cuántas llantas tendría en 3 taxis? ¿Cuántas llantas tendría en 7? Y así sucesivamente nos vamos yendo. Y la propuesta también es que lleven al plano cartesiano esos datos para mirar qué tipo de gráfica se está presentando. Muy bien, ya para el momento 4, que es el momento del cierre, entonces siempre a mis estudiantes les propongo varios interrogantes. El primero, ¿logramos el aprendizaje propuesto al inicio? Recuerden que el aprendizaje era entender el concepto de función en diferentes contextos. Sí o no, usted va a reflexionar y va a responder si lo logró, no lo logró y por qué. ¿Qué dificultades se tuvieron? ¿Qué dificultades tuviste en el desarrollo de esta secuencia didáctica y qué se podría mejorar de la secuencia didáctica? Y por último, quiero dejarles estos datos. Este es mi correo electrónico donde pueden escribir cualquier duda que tengan. Y este es un grupo en Facebook que tengo donde relaciono o escribo o monto mucho material que tiene que ver con matemáticas, material que te pueda ayudar a ti o te pueda ayudar a tu profesor de matemáticas. Muchas gracias por haber estado en mi clase. Nos vemos en una próxima ocasión.